¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en la tertulia de los lunes 27 de noviembre. Que yo he hecho orar buena Navidad. No, este no, el de casa. Es verdad, lo podemos haber puesto dentro de poco la Navidad de octubre a enero. 3 meses de Navidad completa, ¿no? Y esta noche nos acompañan, como siempre, casi todos los lunes, don Arcadio. Buenas noches, don Arcadio. Muy buenas noches. Don Ignacio Guerra, muy buenas noches. Don Juan Manuel, muy buenas noches. Y doña Isabel Guerra, que hoy empieza, no va a terminar, empieza la tertulia. Bueno, y estoy de ventaja, ¿no? Buenas noches. ¿Hoy qué vamos en diagonal? ¿Por qué en diagonal? No, digo yo, para que le conteste a Ina. Usted es un abusador, siempre terminamos aquí. Siempre. Además que ella termina, pero usted siempre mete la cuña para terminar. Sí, usted. sí, es verdad. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no? Está la del discurso. Tiene una habilidad. Sí. Juan Manuel está grabado, ¿eh? Me parece a Remy se mete así. Vicente tiene mucho trabajo. Si no le pondríamos 7 o 8 finales de programa para que viese usted como... Usted me pregunta. Yo le pregunto, no. Usted se mete con Arcadio al Sí, final, sí, que es sí. lo que pasa siempre. Yo con los jubilados no los trato con mucho cariño todavía. Tiene mucho tiempo libre y por Eso tanto es. saben más de política que yo. Ha sido un golpe bajo ese. Quíreme tanto, Perdón, ¿no? no estabas diciendo que los pensionistas y todos estos cobran el 25 y yo Es cobro el día correcto. 30. Hasta la clase política cobra el 25. Yo cobro el día 30, amigo, en la Consejería de Educación. Pero ¿estamos hablando de clases, de castas o...? No, ni clase, ni casta, ni nada, sino que hay algunos que cobran antes que otros. Eso es verdad. Nunca... Siempre han habido clases. Eso es verdad. Doña Isabel, ¿por dónde empezamos? Pues yo creo que siguiendo con el debate nacional y todo lo que... hemos tenido como semanas hablando de Cataluña, ¿no? Y Un año parece que un poco estamos ahora a la espera de las elecciones, ¿no? El día 21. Hombre, lo que dice Puigdemont en estos momentos es de abrir un debate también y un referendo en Cataluña, y eso es el rizo, para ver si los catalanes quieren estar en Europa o no. Y acórdate las venas ya, porque es lo último que faltaba. Pero sí que es verdad que hay un debate serio, yo creo que encima de la mesa, y un compromiso del presidente del gobierno con todos los grupos políticos, especialmente con el PSOE, que fue de las cosas que más pidió, ¿no? Que fue la reforma de la Constitución española. Yo creo que es un debate bastante serio, es un debate que requiere rigor, tranquilidad y tomárselo en un espíritu de consenso, y vamos a ver si está el ambiente para eso, ¿no? Sobre todo una Constitución que se tiene que modernizar, ponerse en pleno siglo XXI, con unas líneas estratégicas que todos entendemos, que puede ser, pues bueno, que estamos en Europa, que la Constitución cuando estaba no estábamos en Europa, que hay nuevas formas de comunicación, como las nuevas tecnologías, que hay que darle un marco. Es importantísimo también que la Constitución recoja de alguna manera el equilibrio territorial de los repartos en la fiscalización. Es muy importante para no tener luego todos estos problemas que tenemos de que, bueno, que cualquier partido político se sienta agraviado en ese reparto territorial del presupuesto, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y bueno, creo que es un debate serio que habrá que abrir y ver si el caldo de cultivo está para ello, porque no lo sé, porque al final hay partidos muy enfrentados, pero creo que como esta época no va a haber otra para unir el consenso en torno a la Carta Magna, que es la carta que necesita ponerse al día. Creo, porque que tendremos que ir por ahí, ¿no? Yo la verdad no... Si va a buscar polémica, búsquemela desde el principio y así podemos... Ya. Podemos. Ya se vio por ahí. Bueno, yo es que de los países periféricos prefiero no hablar, y hemos hablado mucho de los países periféricos, ¿no? Te lo digo porque cuando se habla de Canarias siempre hablan de las zonas periféricas y tal, y yo creo que Cataluña ya para nosotros está en la periferia. Creo que es un tema que se va a resolver rápidamente, al menos en cuanto a el pensamiento y el deseo de los catalanes en general, y ya se verá. Yo, como siempre digo, aquí es muy fácil hablar de... Es que el problema que tenemos aquí en Canarias es que Madrid, el problema que tiene en Cataluña es que Madrid, el problema que se tiene en Galicia es que Madrid, y mientras tanto, como digo yo, de lo poquito que tú dices que te dan, ¿tú qué cosas buenas has hecho? ¿Entiendes? Vamos a empezar por lo tuyo. O sea, aquí hay muchas familias que antes tenían un poder adquisitivo mucho mayor, ahora tienen un poder adquisitivo mucho menor, pero con lo que tienen, hacen algo. Hacen.
Bueno, pues lo mismo habrá que exigirles a los gobiernos aquí, ¿no? Con lo que tienes, después me hablas del otro. O sea, después hay que hacer huelga de hambre, o hay que ponernos en una manifestación, o hay que ir a Madrid. Vale, ya tú me dirás después cómo podemos hacer eso para resolverlo. Pero mientras tanto, que me digan qué es lo que se hace con lo que está aquí. Entonces a mí, bueno, en eso yo discrepo bastante. Yo sí quería tratar dos temas, ¿no?, que me tiene asombrado. Hace muchísimos años leí un libro que, por cierto, se llamaba Yo visité Ganímedes. Tiene mucho que ver con la futurología, y que se hablaba de lo que el mundo... Y es un libro que me impresionó, porque además lo leí muy jovencito. Ahora soy un poquito menos, pero lo leí, y ahí se hablaba una frase que nunca se me olvidó, de cómo las sociedades a lo largo de la historia... Yo, si me quito el bigote, gano mucho también. Pasa que el bigote por la responsabilidad. Seguramente también. Una cosa más. Pero vamos, que me refiero de que cómo las sociedades hemos avanzado tanto tecnológicamente, materialmente, y sin embargo espiritualmente y en la convivencia, pues no es así. Yo tuve la suerte de ir a ver a Bárbara Hendrick el domingo, una activista social muy relacionada con ACNUR, con los derechos humanos, con Martin Luther King, y dijo una frase que me agradó, ¿no?, que había dicho Martin Luther King, de o aprendemos a vivir todos juntos o moriremos todos juntos como idiotas. Y eso es lo que está pasando un poco aquí, ¿no?, con el tema, por ejemplo, en el caso de... El ejemplo más claro para mí de eso es la forma en la que nos relacionamos entre nosotros mismos, y sobre todo en el tema de la mujer, ¿no? Leí hace poco que ya vamos por 40 y pico personas muertas, y de esas 8 niños, ¿no? 8 niños creo que lo que hacía tal. O sea, y esto se repite y se repite y se repite en un mundo violento, y en donde otro ser humano exactamente igual que nosotros, que lo tenemos al lado, convivimos cada día. Yo tengo aquí a Isabel, que con toda la diferencia, pero siempre se puede discrepar, pero siempre hay un respeto como ser, no te queda otro remedio que... Y estamos viendo la enorme violencia que está alcanzando incluso en nuestro país, que está alcanzando las redes, que ya se abre un centro comercial y todo el mundo se pone nervioso porque todo el mundo... los problemas que tengo, las personas que viven en Teror, por ejemplo, creo que oí al alcalde diciendo que ha habido quejas, pues claro, la gente que tiene que ir a Teror tiene que coger esa carretera, y mira lo que está pasando, o sea, siempre ocurre ese tipo de cosas, y la gente se pone violenta, en la carretera. Yo siempre he presumido de que nosotros aquí, al menos en Gran Canaria, no solemos ni siquiera tocar la pita. Y hoy por cualquier cosa tocan la pita. Mi mujer a veces me dice, ¿y por qué no pones indicador? Le digo, te lo voy a demostrar. Si yo pongo el indicador, el que viene por el otro carril va a acelerar para que no me ponga delante. Y se lo he hecho, y lo he visto. O sea, el hecho de que yo te ponga el indicador, mira, por ahí se va a meter, pues pasa. No, te acelera porque tiene que ir delante de ti. Ese tipo de violencia, ese tipo de cosas, a mí me matan, ¿no? Y por eso, bueno, pues siempre, muchas veces cuando vengo a la tertulia, pues aprovecho para hablar de esto, ¿no? Hablar un poco de lo que pasa en el día a día, de esta violencia que ya es momento de acabar. Yo no sé si es acabar con 30 años de cárcel o con cadena perpetua, como dicen otros, etcétera. Pero hay que buscar la solución rápidamente, y eso no puede estar solo en los colegios, eso no puede estar solo en la familia, sino eso tiene que estar en comunión de respeto de todas las personas, para que cuando, como siempre he dicho también, y perdonen si a veces salto de un caso a otro, ¿no? En el País Vasco siempre me llamó la atención que todo el mundo habla de que se fue acabando a raíz del asesinato vil y cruel de Miguel Ángel Blanco. Y yo siempre he dicho que no, yo creo que realmente no fue eso, sino cuando la gente perdió el miedo, y cuando había un ataque terrorista, esas personas huían y le daban el nombre el modelo de coche, con la matrícula, por dónde iba esta persona que salió corriendo. Y yo creo que ahí, en este tipo de cosas, hay que invertir dinero, evidentemente, también, pero hace falta tener un poquito más de conciencia y proteger mucho más a las víctimas, incluso a los que denuncian, ¿no? Vamos a tener que volver al formato anterior, ¿Por qué? porque vamos a empezar muy mal la tertulia. ¿Y Muy eso? mal, porque va a estar de acuerdo, vamos, en el 99% de las cosas que se han dicho. No sé yo si... Estrategia. Sí, lo único en lo de Cataluña está en la periferia, ahí me quedo, pero bueno, yo creo que era una ironía, por Una eso, ironía. evidentemente. Yo creo que además se han dicho cosas, verdades importantes y cosas claras, ¿no? Con lo de Cataluña, bueno, empezando por cómo se ha desarrollado, yo ya es que alucino las tonterías que se pueden llegar a decir por parte de este señor, de Puigdemont,
ahora con que los catalanes tienen que votar, que tiene que salir de Europa. Fíjense, y hablábamos No, hace... él dice que es europeísta, ¿no? Sí, después es europeísta, pero los catalanes tienen que votar para salir de Europa. Hablamos aquí hace algunas tertulias, no en la última, pero no sé si 2 o 3, de bueno, el caso que le harían en Europa, si le iban a dar arrope o no, claro, como lo han tratado mal, como lo han dejado, iba a decir eso, pero no me atrevo, como lo han dejado de lado, ahora no, ahora Europa que no me ha hecho caso, no me ha hecho puñetero caso, entonces ya son unos, no sé las barbaridades que ha dicho, no lo recuerdo, pero hombre, yo creo que ya está bien, ya está bien de que este señor siga diciendo memeses por ahí, ¿no? En cualquier caso, bueno, esperemos que la normalidad siga volviendo a... El problema no es que diga memeses, el problema es que... Los que lo creen. Exactamente. Bueno, yo sinceramente sigo creyendo que cada vez son menos. En Europa nadie lo ha creído. No, me refiero a la hora del voto ahora, ¿no? Sí, en el voto, sí, yo sé, pero también se habló de que pudiera ser que en Europa le pudieran dar crédito. Nadie le da crédito. Sí, ese es un riesgo importante que hay. Además, viendo las encuestas, es evidente que eso está encima de la mesa y uno no va a negarlo porque las encuestas están ahí. Bueno, yo sigo teniendo las esperanzas de que esos indecisos de que hablábamos, ese 1,5 millones, 1.700.000, más los que se le puedan ir, de como resultado una gobernabilidad para Cataluña que esté apoyada en el resto de España, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se da. En cuanto a la reforma de la Constitución, bueno, es algo que está encima de la mesa, ¿no? Es verdad que hace tiempo, pero yo sí también estoy de acuerdo con Isabel que sería un momento, bueno, importante. Ahora, si se consiguiera que Cataluña entrara o siguiera con la normalidad que ahora en el mismo momento parece que está, yo creo que sería un buen momento para abordar en serio la financiación autonómica, que yo creo que al final más o menos la reforma de la Constitución de lo que va es de perritas en general, de la financiación. Yo creo que es lo importante. Y en ese sentido, decía Juan Manuel, y yo en eso estoy muy de acuerdo. Las perras que vienen hay que utilizarlas en condiciones y hay que hacer gestión. Lo que no se puede hacer es justificación. O sea, yo no hago mi parte, no hago lo que tengo que hacer con lo que ya tengo y después, claro, lo fácil es la queja, la justificación es que no me dan, oye, pero ¿y lo que tienes? En Canarias, por ejemplo, ha habido un desarrollo muy importante. Yo puedo decirlo, yo soy europeísta convencido y Europa para Canarias ha significado un valor de regeneración y un valor y ha venido un montón de dinero y es verdad que ha habido parte de ese dinero que probablemente no se ha utilizado como se debería o podía haber resultado más. Y lo último que quiero decir con lo de la convivencia, mi sensación es que la tecnología está yendo contra la convivencia y la tecnología no es mala, al contrario, yo creo que nos puede ayudar, nos debe ayudar y nos ayuda un montón. Yo soy 100% convencido de la tecnología, pero lo que tenemos que hacer es que no vaya contra la convivencia y yo creo que ambas cosas pueden convivir perfectamente. El otro día, Arcadio, su amigo Eusebio, estaba aquí, y que me perdone Eusebio si me está viendo ahora, que seguro que sí, seguro. Trajo unos datos respecto a la financiación que usted decía. El País Vasco con 21.000 personas más que Canarias, solo 21.000, 2 millones y pico. Sí, 2.200.000. El doble de financiación que nosotros. No puede ser. No, Canarias tiene una deuda histórica. Y ya no solo por el cupo, sino que además el cálculo que han hecho últimamente fue un desastre también a favor de ellos, ¿no? Bueno, son tantas cosas ya que yo no sé por cuál inclinarme, ¿no? Y venía con la tentación de hablar de esta primera intervención de fútbol, porque en Las Palmas... Empieza siempre por él, porque habla de fútbol. Claro, porque es lunes y sabes lo que pasa, ¿no? Los lunes se comenta la jornada de ayer en Las Palmas parece que despertó después de 8 partidos consecutivos perdiendo. No hizo ninguna gran proeza, podía haber ganado tranquilamente en la Real Sociedad, que es un equipo fuerte, y Las Palmas le salió un buen partido sin apenas, digamos, destacar demasiado, pero sí que tuvo 3 o 4 oportunidades de haberle dado la vuelta al partido. Pero claro, digo que es una semana futbolera porque pasado mañana tenemos partido de Copa y después, seguramente el fin de semana, tenemos otro partido de Liga y casi con toda seguridad, de aquí a nuestra próxima tertulia habrá otro entrenador. O sea que se está hablando mucho de fútbol estos días. Y el domingo viene Setién. Además, no sé si es el domingo o el sábado. Sí, el sábado o el domingo. Y probablemente pues ya tenga enfrente a otro entrenador que
que según me acaban de decir, las últimas noticias, ¿no? Está en camino, está volando ya hacia España. Dice que ya no lo cambia, ¿no? Que no lo cambia, según Paco por otro Paco. Eso sí. Sí. Volando desde Y México. decía que Desde todavía México, no, desde que le iba a México. dejar los dos partidos. No, hay frente, un lo Paco escuché ahora y por ahí. vendrá otro Paco, ¿no? Pero bueno. Ese Paco que puede venir Paco. cada vez que ha cogido Sí, el sí, equipo pero- lo ha descendido. Para También que- es verdad, no sé, pero nosotros tenemos ya todos los boletos, casi todos los boletos. Pero volviendo al tema de que mis compañeros estaban comentando ahora, en concreto el tema de las nuevas tecnologías y todas las ventajas que sin duda ninguna tiene. Yo ahora mismo tengo por costumbre desde hace mucho tiempo, cada mañana consultar entre 7 y 8 periódicos las portadas principales de los periódicos de este país. Y lo hace uno gracias a esas facilidades que te dan las nuevas tecnologías. Normalmente suelo ver 3 periódicos de Canarias y 4 de las principales cabeceras de la península, ¿no? 2 de Cataluña, porque casi que es obligado, y los 2 de Madrid, ¿no? Curiosamente me ha llamado la atención, y lo quería también compartir, que después de todo este año 17, viendo las portadas de estos 7 o 8 periódicos, invariablemente cada día había 1, 2 o 3 noticias sobre Cataluña en primera página. Siempre. Pero hoy mismo, ayer, antes de ayer, ya cada vez empiezan a desaparecer. En la prensa canaria no hay ni una sola noticia en primera página de los 5 periódicos que se editan en esta tierra que hablen de Cataluña. Lo cual es como una vuelta a la normalidad. Eso es bueno. Pero por otra parte, no nos olvidemos que el día 21, como hemos dicho ahora mismo, hay elecciones pasado mañana en Cataluña, que ya se cumplió un mes del famoso 155, que se iba a acabar en el mundo y ya está como muy asumido, que casi 2 meses del famoso referendo ilegal del día 1 de octubre con gente en la cárcel, que ya nos hemos acostumbrado a que estén en la cárcel también, curioso. Y claro, la única noticia así un poco destacada de última hora es la que también se ha comentado de pasada, que es las estrafalarias declaraciones de Carles Puigdemont, que hasta el otro día la misma prensa catalana le llamaba el presidente y ahora le llama el presidente cesado o el expresidente. Ya no es... y este hombre pues ahora ha descubierto una eurofobia hasta ahora desconocida. Precisamente su partido, el Partido Demócrata Catalán, había asegurado por completo que tenía muchísimos aliados. De hecho se había ido a Bruselas porque tenía allí una acogida estupenda en Bruselas y que era el corazón de Europa, dijo él mismo. Y aparentemente ha perdido el tino, aparentemente. Quizás no tanto. ¿Por qué? Están a la desesperada ahora, ya están en campaña buscando votos y el voto contrario a Europa que existe en todos los lugares y en Cataluña también, pues de alguna manera lo tiene la CUP y cree Puigdemont que le puede por ahí robar un número de votos importante. Están con esa coalición electoral que han presentado Juntos por Cataluña, que lidera Puigdemont desde Bruselas, donde resulta que los candidatos prácticamente no hay ninguno del propio partido. El propio partido. Es una cosa, es una amalgama de gente independiente que no se sabe, gente nueva en política, gente que no tiene disciplina, que no se sabe muy bien cómo van a reaccionar, y se le atribuye hasta ahora en las encuestas entre 20 y 25 diputados. No es gran cosa, es una pérdida importante, pero lo que ha desaparecido es el partido de Convergencia, ha desaparecido completamente y va a quedar totalmente fuera del Parlamento. Y luego ese grupo, si este señor sigue huido y fuera de España y no se presenta, pues ni podrá coger el acta de diputado. Parece que sí la puede coger aunque esté en Bruselas. En Bruselas. Que la legislación catalana sí lo permite. Se lo permite. Claro, pero no puede ir allí. Pero no puede ir allí, no puede votar. No puede votar. No puede ser, digamos, participar de un proceso de investidura, no puede liderar un grupo de unas listas que él ha hecho. Es toda una situación bastante complicada, pero bueno, esto es, ya digo que estamos viviendo en una especie de serial o de culebrón, que por falta de antecedentes, esto no sabemos el final. El final está absolutamente borroso. Bien.
Voy a coger una llamada. Llevamos 20 minutos de programa No me lo puedo y creer. solo han intervenido una vez cada uno. ¿Se explayan? Porque... Sí, es verdad. Usted tiene razón hoy. Se Hoy explayan sí, ellos hoy tres, sí. efectivamente. Hoy sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Soledad. Hombre, Buenas Nicolás, noches. buenas noches. Mire usted, lo de los coches de Barranquilla Usoiro, Sí, tiene la culpa el taller que está frente. que lo deja El allí. taller que sigo metiendo los coches ahí en el ayuntamiento. Sí. Entonces no, eso es culpa del ayuntamiento. Y después otra cosa, la UCO dio unos 3 millones de euros hoy lo cogió a las campañas electorales. Lo dijo en la mañana de 4. No lo digo yo. Entonces eso es lo que hay, no hay más nada. Y si no le gusta, pues esto es lo que hay. Muy Y bien. lo de los talleres, lo de los coches no es el ayuntamiento, como usted dice. Es el taller que está frente, que mete los coches allí en un solar que está allí. Pero se abandonado, por lo tanto tiene que ir hacia el taller. Muy bien. Y ojalá gane las elecciones el PSOE. Muy bien, Nicolás. Gracias por su llamada. No lo digo yo. La noticia que hemos dado es que el Partido Popular o Ciudadanos, no recuerdo quién es. El Partido Popular además es una Partido nota de Popular. prensa firmada por mí. Pues es la culpa de él, entonces. Yo creo que por eso lo decía Nicolás, ¿eh? El Partido Popular dice al ayuntamiento, no que sea culpa de él, Claro. sino que quite los coches de allí, los que están allí hechos polvos, ¿no? Pero no que sea culpa del ayuntamiento, sino que los quite de en medio, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que es todo un despropósito lo de Cataluña y los mensajes que se están saliendo por parte de aquellos dirigentes. Es de risa si no es por pensar que llegaron al precipicio a una comunidad autónoma como es Cataluña, unos impresentables que ahora hacen este tipo de declaraciones que un poco nos hacen risa, pero que a todos nos puso de un mal humor estrepitoso, ¿no? Porque veíamos que aquello se iba de las manos. Yo creo que también, y me permite Ignacio que siempre diga y apostille, porque el Partido Popular dejó acampar a sus anchas un discurso que floreció y que tuvo eco y que, pues bueno, el Partido Popular dijo que bueno, ya pasaría, ya se les pasaría y casi tuvimos un conflicto muy importante. Ahora por eso ha bajado la intensidad, yo creo, de las noticias, porque la cosa está muy en calma. Pero también era verdad que necesitábamos refrescar un poco los ánimos y que ahora unas elecciones generales hay que refrescar un poco los ánimos, ¿no? Hombre, a mí me hace mucha gracia porque ya hasta hay doctrina Forcarel, ¿no? Cuando se habla de decir, bueno, pues si no quieres ir a la cárcel tendrá, o los que están en la cárcel tendrán que decir que están en contra del 155, bueno, perdón, con el 155, que acatan el 155, pero y además también que esto que, como se dice, que renuncian a la DUI, ¿no? En toda su integridad. Buah. Entonces están todos fritos por declarar eso para poder salir de la cárcel. Es esperpéntico cuando no es falto de incluso de convicción, ¿no? Si estabas tan convencido de lo que es, pues al final todo se traduce en lo mismo. La pena es que Cataluña ha empeorado su situación económica por unos impresentables. Y ese es el discurso que creo que tiene que calar entre aquellas fuerzas constitucionalistas que van a presentarse a las próximas elecciones. Que una panda de irresponsables, por decirles algo bonito, pues pusieron en jaque no solo a Cataluña, sino al Estado español por la ineptitud, bajo mi punto de vista, del Partido Popular de dejarlo ir también. Entonces, bueno, eso hay que dejarlo ahí y veremos cómo salen las elecciones. Lo que a mí, y voy a decir algo que me sorprendió muchísimo hoy, porque sale los datos del INE, de que en Canarias, pues los canarios somos los sueldos más bajos, pero además ponen de media 1.637 euros. Y yo me quiero preguntar quién cobra esa media en Canarias, porque para que salga esa media, para que salga esa media tiene que haber mucho para arriba y mucho y poco para abajo, porque la media, hay mucho 3.000, ¿eh? Pregúntenle a todo el mundo, que yo es que hagan una encuesta de calle a ver quién, los funcionarios, entre los jóvenes, pero tampoco, depende de qué tipo de funcionario. Los de Tenerife. Pero Ahí ha estado ese desequilibrio presupuestario. Ahí ha estado. Afinadito. Yo creo que sí. No, pero
uno se ríe también porque los sueldos, todo el mundo sabe que un chaval no supera los 800 y pico euros que empieza a trabajar por primera vez, en el mejor de los casos, cuando no tiene una jornada parcial, que está en casi 600 euros. Por lo tanto, ¿a qué vienen esos datos? Encima somos los peores. Yo me pregunto, con esos datos somos los peores, ¿qué será si la encuesta es auténtica y se nivela? Porque aquí no supera nadie los 800 o 900 euros. Entonces, por reírnos un poco de soltar un chascarrillo de algo que es bien serio, ¿no? Porque eso habla también del nivel económico que tienen nuestras islas y de que cuando se pide aumentos del sueldo, pues ver esas medias que son irreales, desde luego. Bueno, yo le quería decir a Ignacio que yo, la verdad, era europeísta. Pero si ahora para ser europeísta es defender el mercado, la verdad es que como espacio de convivencia el europeísmo va muy mal. En el sentido de cómo cada vez se está produciendo en los países un aumento, y vuelvo a hablar un poco del tema de la violencia social, pero también violencia política de los grupos xenófobos, de partidos que llaman a crear la frontera Trump, ¿no? Como digo yo, de volver a encerrarnos en sí mismos y creer que esto es una Europa que puede convivir perfectamente dentro y dejar al margen a millones de personas, ¿no? Millones de personas que parece que hay digamos, grupos o tendencias a creer que todo el mundo viene aquí buscando el paraíso, ¿no? Y los canarios quizás lo entendamos bien, ese tipo de problemas, que no solo porque hemos sido migrantes, sino también porque estamos muy apegados a la tierra, y creo que las personas, vivan donde vivan, están apegadas a la tierra, están apegadas a su propia identidad, su propia historia, su familia, etcétera, etcétera. Y salir de allí nunca es fácil para venir acá. Y cuando hay una injusticia en una parte del mundo, eso es una amenaza para nuestra propia democracia. Porque si permitimos que haya injusticias en otras partes del mundo, al final las injusticias también se van a dar en el tuyo, y efectivamente se está dando. Lo hablé antes con el tema de la violencia a la mujer, pero se está dando también el tema de la injusticia cuando en un país que tú dices, no, pero es que España es democrática. En España mucha gente cree que no existe, por ejemplo, una división de poderes, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se ha criticado el nuevo fiscal general, que generalmente se suele consensuar y ahora no se ha consensuado. No sé si está bien o mal. Yo siempre he dicho que el que gana tiene derecho a jugársela. O sea, yo, incluso en mi partido, esto de hay que integrar, hay que tal, yo creo que depende de cómo se integre, ¿no? Pues si yo integro a la oposición para que después esté yo jugándola en contra, pues no. O sea, el proyecto que se ha aprobado es mi programa, y como es mi programa, me la juego yo y la quiero jugar con las personas que yo creo válidas. Si todos somos de ese partido, pues evidentemente, aunque yo esté en el lado contrario, veo la parte buena y puedo aportar lo que tal. Lo mismo ocurre en este país, ¿no? Si en este país, creo que antes habló del tema de los cupos y tal, aquí estamos hablando de la estrategia, ¿no? Ahora vemos que para la aprobación de los nuevos presupuestos aquí hay que contar con alguien. Y como cuentas con alguien, y yo solo lo he dicho muchas veces, Isabel, ¿no? No, perdona, es que esto es así, y nosotros tenemos que tirar para nosotros, y cuando no nos toque, y cuando no tengamos el voto canario no valga para tal, pues entonces nosotros pues haremos tal y nos pondremos en contra y tal. Pero ahora el señor Montoro, al que Ana Brama denunció en su momento, deja que España se hunda, que vendremos nosotros a salvarla, pues ahora todos son besos y abrazos porque hay intereses políticos. Y las personas normales y corrientes, aquellas que yo siempre digo que están por encima de las ideologías, que se preocupan más de su supervivencia, que no tienen ningún interés por estar en las cámaras de televisión, no tienen ningún interés por estar en la política, sino que quieren vivir con su familia, quieren vivir en paz, y simplemente que el Estado me cree un espacio disponible en el que yo me pueda mover, y ya veré si dentro de ese espacio de sanidad, de educación, de seguridad, pues uno, en su libre competencia, que vive en un sistema de mercado, en su libre competencia, pues haciendo lo que quiera. Hay personas que dicen, yo con que tenga 1.000 euritos o 1.200, pues yo me encuentro bien, y hay otros que si tienen 1.000 y pueden ganar 8.000, pues perfecto. Bueno, pues al menos creemos un espacio común de todo el mundo vive. Y Europa yo no creo que esté creando ese espacio, todo lo contrario. El caso de Alemania, que hace muchísimo, bueno, y creo que nunca se había dado, que alguien vaya a tener que gobernar en minoría, es muy complicado. Yo no sé si Merkel va a poder, porque además las fuerzas que están alrededor, vaya a un lado, vaya a otro, son muy discrepantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no estoy muy convencido de que Europa tenga futuro, sobre todo porque nadie ha vuelto a recuperar el tema de una constitución única para Europa, ¿no?
Por eso hay tantas denuncias. Desde Europa se denuncian las desigualdades que hay en España. Aquí no hay desigualdad. Desde Europa se denuncia el escaso, la escasa política medioambiental que se lleva en España. Pero aquí estamos en otra historia. Entonces, Hola, buenas noches. Buenas noches, don Juan Carlos, y gracias a todos los tertulianos. Buenas noches. El Puigdemont ha llegado tan lejos porque le han dado a los medios de comunicación el chance de a bombo y platillo estarlo anunciando todos los días. Porque al que se va de España, que se vaya y si puede ser que no vuelva. Y al señor Betancourt, que tiene razón, que hay mucha violencia en la calle, no se ve nadie sonriente, se ve todo el mundo cabreadísimo. Y en cuanto a los malos tratos de las mujeres, yo digo que una mujer maltratada no se debe admirar nada. Que corte lo que ella sabe y luego lo tira al mar. Y lo siento por los pies. Y a los jubilados, bienvenidos al club. Pero el señor Betancourt tiene mucha razón. Pero yo le voy a decir una cosa que no me gusta de un socialista que el otro día le escuché hablar, que se llama Javier Abreu. Porque yo de señor no le pongo la esa a todo el mundo. Porque se cansó de criticar a Mónica Martín, a José Miguel, a Julio Cruz, a Ángel Víctor, a Héctor Gómez, a todo el mundo, que si son gomeros, que si no... No me gusta que haya un socialista que critique a los de su partido, pero ni a los contrarios tampoco. Entonces eso es lo que le digo al señor Betancourt, que como eres tan benevolente, que le ponga una nota al Julio Cruz, a Javier Abreu, y que le diga que no se habla de los compañeros. Muy bien. Y al señor del PP, que sí, a mí sabe que yo no estoy conforme con que rectifiquen la Constitución, es como si tocáramos el Quijote. Y que le diga a su Pedro que la base naval que no la quite, porque él no es el dueño de ella, que va a Madrid a hablar de la base naval. Primero cuando los presupuestos, que no, y después manos al cajón. Pedro, ahí le tiene una palabra. Porque no se puede estar de canchanchan, diciendo sí y no. Eso es lo que no me gusta de su Pedro, doña Isabel. Muy bien. Pedro. Pedro Quevedo. Vale. Gracias por la llamada. Es que Pedro Quevedo vive a 50 metros, no hace nada. De modo que, en fin. Va con toda la mala leche, ¿no? Sí. Aunque usted viene hoy muy de Nueva Canaria, me parece. Sí, Usted viene hoy sí, de sí, Nueva sí, Canaria. Hoy viene verde. Se me está notando mucho. buscando un acomodo. Sí. Yo me van a permitir, por alusión, lo del. Muy rápido, no a esta señora, lo del Barranquillo. Nosotros lo que hemos denunciado es que, claro, ahora estamos viendo, hemos visto en esta semana cómo hay un montón de coches en el Barranquillo, pero ya llevamos tiempo y hace un par de meses sacamos una nota en Guanarteme, por ejemplo. Es increíble la cantidad de coches abandonados que hay, lo sacamos ya hace un par de meses. Entonces, lo que nos sorprende, eso tiene que actuar el ayuntamiento, por supuesto. Si es algún particular, bueno, habrá que verlo, pero el ayuntamiento es el que tiene que estar controlando De eso. la retirada. Y sobre todo nos sorprendía cómo en Guanarteme y cerca del entorno de las canteras ha habido meses que estaban, bueno, bastantes coches abandonados, ¿no? Por Sin eso matrícula. lo sacamos. No, y con matrícula. Pero con matrícula se puede coger ese coche y llevarse. No, pero este se ven que está en hecho polvo. Pero digo legalmente. No, si cuando no, un coche pues, está abandonado se ve que pero está en estos abandonado. casos del Barranquillo están en Sí. un solar, no en la calle. En un Y solar están en ahí, medio del guase, están sin ruedas sin algunos. ruedas, ¿no? en fin, está mal. ¿no? Sí, sí. se Prefiero ve. que hay un propietario, te lo llevas a donde quiera que lo vaya a llevar y después le metes mano al propietario. Sí. Que puede ser honesto, ¿no? Y el propietario es el que después reclame su coche. ¿No? O pague la multa o pague la la grúa. vía pública. Eso, se asenta en ese sentido. Y va bueno con la tertulia acerca de bueno, lo manido ya de que si el PP ha producido el problema catalán. El problema catalán no viene de estos 5 años de Rajoy, porque parece que al final cuajó la idea de que no el PP, no, es que algunos se dedicaron a poner la idea encima de la mesa de que Rajoy había sido el que creó el independentismo catalán, el que le dio alas, el que los financió y el que los puso. Bueno, al final lo importante desde mi punto de vista es que por cierto ha sido un gobierno del PP el que a esa afrenta ha puesto freno, y con la Constitución. Es que al final la Constitución es la que ha permitido, y desde dentro de la Constitución, porque el artículo 155 es de la Constitución, que eso yo creo que es importante, ha sido la propia Constitución, que a veces puedo estar de acuerdo en que hay que mirarla, pero eso de que sea una Constitución que es una rémora y que, bueno, tiene defectos, bueno, cuidado con eso, ¿eh? Ha sido desde dentro de la Constitución y es tan buena que ha permitido también terminar con esto, porque estaremos de acuerdo en que más tranquilidad hay y que la Constitución ha permitido que la tranquilidad
llegue, aplicando un artículo de la Constitución que es el 155, que se habló de podrían aplicarse otras muchas cosas. Incluso en ese periodo se habló de la Ley de Seguridad Nacional, recuerdan ustedes de esto. Pero no, fue la Constitución el artículo 150. Y en cuanto a Europa, hombre, es verdad que en Alemania puede haber minoría, pero ya había un acuerdo de dos partidos totalmente diferentes. Pero es que si analizamos los 2 últimos años, que si nos tiramos para atrás hace 2 años, estábamos diciendo, oye, vamos a ver qué pasa en las elecciones de Italia, de Austria, de Francia, y ya todas esas elecciones han pasado, y ninguno de estos partidos antieuropeos, xenófobos o ultras ha conseguido lo que en ese momento podía parecer que iba a conseguir. Y todos estos países que hemos hablado, bueno, con más o menos solvencia, es evidente que en Alemania, pero también es verdad que Merkel y el partido de Merkel, ¿cuánto tiempo lleva gobernando? Con el desgaste que eso produce. O sea, que todavía siga teniendo una mayoría, aunque sea minoritaria para gobernar, yo creo que tiene un valor importante. Para la estabilidad de Europa también, desde mi punto de vista. Que Alemania esté en este momento en las condiciones de dar estabilidad a Europa, teniendo un acuerdo importante, y que Italia haya dado estabilidad a Europa, que Austria también, Holanda, creo que no recuerdo ahora, pero creo que también hubo elecciones en Holanda, y todo más o menos salió en unas condiciones óptimas para Europa. Óptimas, a ver, óptimas a lo mejor no es la expresión, pero unas condiciones de tranquilidad. No ha venido lo ultra que parecía hace 2 años que podía llegar a toda Europa, a los gobiernos de toda Europa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Diga. Mire, mi pregunta es la siguiente. Soy una persona que quiero saber acerca del IBI social, que se nos tiene que pagar un dinero que hemos pagado. Sí, la ayuda del ayuntamiento. Sí, es una subvención, pero además del año pasado, de 2016, que no se nos ha devuelto, el 2017 se nos ha cobrado, pero no se nos ha dicho cuándo se nos va a devolver ese dinero. Sí, le contesta él mismo, sí. Perdóneme, ¿usted ha solicitado la ayuda en este año 2017? Sí. ¿Y la del el año 2016 y el 2017. Pero la ha solicitado. Quiero decir que... Sí. Vale. Ahora le comento algo, sí. Gracias por su llamada. Gracias. Es que nos han pagado el año pasado. Sí. Nos han pagado el año pasado y ya están ofreciéndolo este año. Esa es la realidad. Es que, bueno, el IBI social, ya saben que hemos sido muy críticos desde el Grupo Popular, seguimos siendo críticos este año porque, mire que el año pasado fue un fracaso absoluto. 30.000 familias eran las que decían que iban a ser las beneficiarias y fueron 5.000. La gestión económica del Ayuntamiento de Los Montes de Canarias es un desastre. Sí, pues sí. Un Y la desastre. gestión social peor, que es todavía peor. Don alcalde. Bueno, yo con el internet no me voy a callar porque es que me falta tiempo. Y yo sé que los jueves tienen ustedes aquí una tertulia bastante centrada en los temas municipales. Por cierto, este señor, si quiere llamar el jueves tenemos 4 concejales y puede hablar usted con ellos. Efectivamente. Y verá 4 opiniones distintas. Efectivamente. No, yo Como creo los que no. periódicos, ¿no? Igual. A ver, mira, aquí hay un montón de cuestiones interesantes de las que se han dejado un poco así, se ha pasado por encima, pero bueno, yo tampoco quiero hablar de todo, habrá que elegir y centrarme. Yo, con respecto al tema de Europa, lo digo como lo siento, si no existiera la Unión Europea habría que inventarla, porque es esta estructura la que de alguna manera nos tiene aquí con todos los defectos y con todas sus virtudes. Ya se nos olvidó los fondos de cohesión, que fueron importantísimos, ya se nos olvidó todas aquellas, digamos, de donde partía un montón de países europeos que estaban, sobre todo en el sur, entre ellos España, tan atrasados y que de alguna manera, gracias a la asistencia de la Unión Europea, pues se ha ido avanzando muchísimo en todas estas cuestiones. Es verdad que hay un momento crítico donde fracasó el proyecto de Constitución Europea, es una asignatura pendiente, es una lástima que eso esté así, y es verdad que bueno, que también hay una crisis internacional que no fue solamente de Europa, sino que viene de los Estados Unidos, que paralizó bastante
pues el crecimiento normal de Europa. Aún así y todo, el euro se ha mantenido gracias a los países que están sosteniendo Europa, entre ellos fundamentalmente Alemania, por cierto. Alemania, que ahora está en una crisis política que hasta ahora no había vivido, porque siempre habían resuelto con acuerdos, con consenso entre los dos grandes partidos cualquier situación, y ahora están hablando de la posibilidad de unas nuevas elecciones y tiene a la gente muy preocupada porque no están acostumbrados a este tipo de experimentos, ¿no? En otras palabras, la señora Merkel puede hacer que decline el formar gobierno, algo que aquí a Rajoy casi lo matan porque declinó. Algo así. Bueno, pues ahora el verbo declinar puede ser que lo decline, haga la redundancia, la señora Merkel, que en un país como Alemania es el motor de Europa sin ningún género de dudas, ¿no? Y las últimas noticias parece ser que después de unas dificultades que habían ahí, puede ser que al final terminen firmando un acuerdo de gobierno con el SPD, el Partido Socialista Alemán, que sería lo razonable. Pero lo que pasa es que la gente ha, digamos, al SPD lo ha enfilado precisamente por su pacto anterior. Claro, porque claro. han tenido los peores resultados de la historia. Claro, no, está claro que evidentemente el Partido Socialista Penalizado, Alemán iba a decir, lo ha penalizado. Se ha ido bajando Claro. tanto que está en unos niveles bajísimos, pero es que yo tengo la idea que los alemanes la política la afrontan de otra manera, son muy prácticos y les interesa mucho el país, no es un tema tanto del partido como del país. Lo han demostrado en muchísimos momentos críticos, ¿no? Yo creo que este es uno de ellos y lo pueden conseguir. Por cierto, ya se me va mi tiempo, pero me gustaría hablar, antes de marcharme aquí, algo de Canarias, porque es que con todo este tinglado está pasando desapercibido el gobierno de Canarias, concretamente Coalición Canaria, y voy a poner encima de la mesa algo para polemizar, a ver si arranco aquí algún debate más profundo. Faltan 5 meses apenas para que se agote el tiempo que te da la ley para presentar mociones de censura. Hay 2 cabildos y 3 ayuntamientos en el archipiélago que están pendientes de un hilo, porque el gobierno de Canarias rompió en su momento aquel pacto con el Partido Socialista y parecía que aquello estaba más cerca de volverse a reeditar con otros protagonistas, pero no se acaba de conseguir. El Partido Popular tiene la llave en muchos ayuntamientos de estos y quiere tomar posiciones antes de que se agote el plazo, porque después ya no se pueden presentar, a partir de mayo ya no se pueden presentar mociones de censura porque es un año antes de la convocatoria de las próximas elecciones locales. Y presiento que vamos a tener unas Navidades y una Semana Santa bastante moviditas, ¿no? Muy movidas. Vamos a ver. Bueno, Arcadio siempre sorprende con su presentimiento, nos pone a todos claro, un poco así. Misterio. El misterio, ¿no? Sí, es como Yo- la Forcadell, ¿no? Actúas ahí un poco ahí, lanzas La cosas a verdad es que ver. se aprende un montón, ¿eh? Él está todo el día viendo periódicos, analizando la situación, en fin. Yo creo que sí, vamos a hablar del gobierno de Canarias, pero es que el gobierno de Canarias depende directamente del gobierno de la nación. Por tanto, es fundamental cuando uno habla de por qué en estos momentos el gobierno de Canarias se mantiene con una minoría y que nadie le hace sombra y apenas nadie hace nada, ni juega en el tablero del ajedrez, nadie mueve ficha. Porque parece que se está pensando, pues bueno, primero resolver el estatuto, el tema catalán. Ahora los presupuestos generales del Estado también, que están ahí, por cierto. Que están parados. Que están parados. Que es una cosa Sí. que llama la atención, ¿eh? Por eso. Estamos en diciembre ya. Pero también, antes hablaba el compañero, Juan Manuel, hablaba de por qué los partidos nacionalistas van allá e intentan sacar para acá. Y hablamos también de la deuda que es histórica, de cómo algunas comunidades autónomas tienen unos presupuestos muy favorables y otros menos, ¿no? Y por qué es vital, es importante en estos momentos tener representación
Canarias en el arco parlamentario español, porque bueno, este año tenemos más presupuesto precisamente por la presión que hace al ser necesarios los votos. Eso, bajo mi punto de vista, no debiera ser así, pero lo es porque no tenemos un modelo territorial equilibrado de fiscalización territorial donde pues en la caja solidaria se reparta conforme a población, índice de pobreza y un montón de parámetros más. Y no, aquí el alcalde de turno puede ir a Madrid y traerse 1 millón para acá, porque a lo mejor le entra gracia, El presidente del y hace así. Tenerife lo hizo. Y no, y yo conozco un alcalde también del norte de Gran Canaria también que fue a Madrid y se trajo 1 millón para acá para arreglar viviendas. Entonces, mientras eso pase, que está muy bien que arregle sus viviendas, pero claro, tú te das cuenta de que aquí, por ser de un color político o de otro, pues tienes más o tienes menos y te vas allá. Entonces, una especie de, hasta que no haya ese modelo, ojo, el modelo territorial de financiación ni el PSOE ni el PP han querido. ¿Por qué? Porque cuando no han tenido mayoría absoluta han puesto en juego eso. Entonces pues arreglan con los catalanes o arreglan con los vascos o arreglan con los navarros, como es ahora, ¿no? Y el cupo, pues hombre, sin entrar en detalle con Ciudadanos, pero nos deja de tener un poco de razón en el sentido de decir, ya, en el sentido de decir, oye, vale que el cupo, vale que está la Constitución, el fuero vasco, el fuero navarro, vale que está todo eso en la Constitución. Pero hombre, el reparto es en donde entramos a ver, y en el reparto es un desequilibrio más que tiene que ver con la presión a la hora de aprobar un presupuesto o no. Por lo tanto, cuando podemos, y a mí me gustaría tener un monográfico solo para Canarias, de verdad, porque es que es digno de libro, ¿no? Porque yo creo que es inaudito, ¿no? Que un gobierno en minoría gobierne tan plácidamente y que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista pues hagan nada para cambiar la situación. Porque están en una especie de un impasse. Unos porque quieren entrar, otros porque desean entrar. Entonces, está cada uno haciendo su ficha, pero nadie juega en el ajedrez. Y mientras tanto, yo creo que también la comunidad pues tampoco merece esta, bajo mi punto de vista, inestabilidad o estabilidad ficticia. Porque es ficticia, porque todo depende de cómo vayan a ser los presupuestos generales de Estado y qué le diga desde, primero al Partido Popular, desde allá, desde Madrid, lo que puede o no puede hacer con el gobierno de Canarias. En ese caso no son autónomos ni independientes, y también el Partido Socialista no se sabe si quiere entrar o no quiere entrar. Hay veces que quiere entrar y da la sensación de que quiere entrar y que se posiciona al lado de Clavijo de una manera que no entiendes muy bien, y hay veces que se pone en la retaguardia. Entonces, yo creí que cuando usted está creo que hablando es miedo escénico de dar dinero a este alcalde que va a Madrid porque es del Partido Popular, etcétera, yo creí que estaba hablando usted de Antonio Morales. No, estaba hablando de un alcalde de... Es lo que hace Antonio Morales aquí en la isla de Gran Canaria, con los que no son de su cuerda y con los que sí son de su cuerda. No lo sé, yo sé que en el Cabildo, por ejemplo, el plan territorial se basa por el plan de cooperación municipal, y es ahí donde se configuran todos los presupuestos que se van a los diferentes municipios, y se llega a un acuerdo entre todos los municipios de lo que toca, porque es un fondo. Otra cosa que después no se lo gaste, se quede sin gastar, que también es verdad. Antonio Morales tiene vetado para muchos efectos San Mateo, San Bartolomé y Mogán. Con datos. Si quiere lo vemos el próximo lunes. Claro. Bien. No, Juan Manuel. Estaba pensando yo con esto de, claro, se habla de, no, los partidos políticos, tal, porque claro, la estrategia, la tal, no sé cuánto, si a lo mejor hacemos unas elecciones, pero que los políticos que van en la lista, que bueno, este está 6 meses, después el otro 6 meses, el otro tal, o sea, no sé, a lo mejor... Una locura que me entró, porque claro, al final la política, y en eso le tengo que dar razón a Arcadio, la política se convierte, no, Juanma, es que tú piensas de una manera y tal, muy filosófica y tal, pero la política es otra cosa, y la gente también somos otra cosa, porque la gente es la misma, es lo único, digamos, real. La política no es real, la política, como he dicho yo, se hacen unos troscos de programas electorales cada vez que llegan las elecciones, y el que llega lo mete en un cajón y empieza a gobernar con la realidad. Entonces hay una política de cómo captar, puedes jugar con el miedo, con la esperanza de la gente, tal, con las ilusiones, con la crítica al otro y
y da igual lo que digas, porque aquí, como ya hemos visto en el tema de Cataluña, que por cierto quiero pedir disculpas porque dije la Forcadell, y no es una forma de dirigirse a una persona, a la señora Forcadell, aunque en realidad me refería a la señora Rovira, quería pedir disculpas por eso. Pero en ese tipo de cuestiones y tal, hay cosas que yo no entiendo. Yo tengo la gran suerte de ser una persona que sí, está en un partido político, está aquí, pero que me gusta hablar más de lo cotidiano y de tal que hablar de la política. A mí la política, la verdad, al final, a veces se da uno cuenta que es muy positiva, de que es necesario personas que estén ahí. Yo no entro si gana mucho o gana poco. Creo que todo el mundo gana poco, todo aquel que no llega a final de mes en las condiciones básicas para poder sobrevivir no gana lo suficiente. Pero hay que cambiar cosas. A mí hay, usted tiene razón en una cosa, es que no son los territorios, son las personas. ¿Qué son las personas? Por eso cuando hablamos pero en política hablamos de personas. Cuando hablamos de la financiación del País Vasco, ¿por qué un vasco tiene que tener el doble por supuesto. que un canario? Sí, ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Claro. ¿Porque tienen un idioma propio? ¿Qué tontería es? Bueno, sobre ese tema yo quería hacer una ironía. Además, que parece que nosotros hoy tenemos un REF que se supone que es para equilibrar todo ese tipo de cosas, ¿no? yo quería hacer otra ironía, ya que Ignacio me dijo que lo decía con una ironía. Aquí hablando de comunidades históricas, yo oigo por un lado que en este país estamos hablando de comunidades históricas y después, según siguiendo a Isabel, el resto tenemos deudas históricas. Por tanto, yo soy una comunidad histórica, tengo unos derechos, porque durante la República, porque tal, y necesito que tal. El resto no somos historia pasada o historia que se tiene que buscar la vida. Y después está, no, tú hablaste de la, no te lo he dicho en mal sentido, sino la deuda histórica que se tiene, que es verdad. Aquí cualquier partido que ha venido sabe, pero claro, el dinero es lo que es, o como hablaba don Juan Carlos antes, pues decía, bueno, que aquí depende cuando sea mi amigo, el dinero va para allá y no va para el otro lado, ¿no? Entonces, el resto parece ser que tenemos deudas históricas. Entonces, claro, el problema es que como tengo una deuda histórica, pero si todo el mundo tiene deudas históricas, que a mí me digan por qué en Canarias estamos en la cola. Es que hemos avanzado mucho. Mentira. Mentira. Si después de 20 años seguimos estando en la cola, ¿qué hemos avanzado? ¿En qué? En precariedad, en la famosa frase de Canarias para los canarios, que al final parece ser que se va a resumir en que en el Parlamento de Canarias hay una moción, con la de cosas que hay que resolver, el partido en el gobierno, Coalición Canaria, decide que entre en el Parlamento de Canarias, por favor, acepten la bandera con las 7 estrellas verdes. Eso significa que nos va a hacer más canarios, que vamos a mejorar nuestras condiciones de vida. ¿En qué vamos a mejorar? ¿En qué? ¿En qué? En canarios de cualquier lugar. O cuando todo se resuelve en que si lo que hablaba un poco Isabel antes de un alcalde que va para allá, bueno, pues el señor presidente del Cabildo, por encima de su propio partido, pues se va a Madrid a negociar con el ministerio el anillo insular. Y da igual. Entonces, eso no lo entiendo. En el caso que hablaba termino seguida más con esto último. Arcadio, no es cuestión de si la Unión Europea existe o no existe o debe de existir. El problema para mí es, ahora mismo no es que exista o no exista, sino cómo avanzamos y cómo convivimos. Sí, porque políticamente, ¿para qué yo voy a votar a un señor para que vaya al Parlamento Europeo que no tiene ninguna potestad, que todo lo hace el Consejo de Estado y la Comisión Europea? Son los que lo deciden. Yo poner a un canario allí para que defienda, eso no sirve para nada. No están haciendo nada. Ahora, con los cambios que han habido, al menos se puede frenar los presupuestos, se pueden frenar determinadas decisiones que toma la Comisión. Pero no estamos decidiendo, no es una Europa de los ciudadanos. Y te lo ponen con toda la cara del mundo cada vez que llegan las elecciones. Hombre, Canarias yo creo que puede quejarse de financiación española, pero de financiación europea y de lo que es la gente que es de Canarias en Europa o el Estado que ha luchado y negociado con Europa para Canarias. Bueno, no sé si nos podremos quejar mucho. Yo sí me quejo. No, sí, pero igual que para otras regiones, ¿eh? No, yo no me comparo con otras regiones. Quiere decir que... La ultraperiférica. Sí, no, hombre, Canarias tiene un estatus de regiones ultraperiféricas que en España no tienen otras, que tienen otros estatus, sí, sin duda, y el fuero del País Vasco también está reconocido en Europa. Pero quiero decir que la cantidad de recursos que ha venido Europa y la capacidad que ha tenido Canarias y el Estado español para traer recursos de Europa... Cada vez menos, que se lo digan a los pescadores. No, vamos a ver. Sin duda alguna. Eso también es para todas las regiones de Europa. Claro. ¿No? A nosotros nos ha dado Europa mucho dinero, A como ver, se lo da a otros, Galicia, sí, Extremadura Pero o cada a vez Ciudad se Real. reparte menos. Aquí prácticamente como fondo social, los Erasmus, que ahora tenemos hasta Erasmus Mundo.
Claro, no se pero está eso es dando un lo mismo. desarrollo también. Pero fíjate que el Erasmus ha sido un desarrollo y políticamente, está reconocido ¿no? además por la universidad. Pero- Si tú lees cualquier informe de la universidad, que yo he tenido acceso a algunos, porque he tenido mucha gente en la familia que ha estado, informes de la universidad han dado un valor a ese proyecto europeo importantísimo para la formación de nuestra gente, de los chiquillos que van a formarse en la universidad, que hayan podido ir a Europa. Y eso también hay que contarlo. O eso como es una cosa obligada, no, hay que ponerlo todo en la balanza. Yo estoy hablando de Europa. Y Eso del valor que tiene la ciudadanía, los representantes de las ciudadanías europeas en el Parlamento. Claro, Europa que se mueve el la Parlamento la propia Europeo, Constitución, aunque y a perdona veces que no te parezca, interrumpa, sí, la propia sí, Constitución sin problema. Europea cuando se hizo, la parte económica se hizo en Suiza con los banqueros, la Comisión Europea con los banqueros. Y la política la decidió Francia, Italia y Alemania cuando se hizo esa Constitución. ¿O quién la hizo? No fue como la Constitución Española con unas cabezas pensantes y tal. Se hizo así. Y después el resto, los derechos sociales, eso es a la ONG y a la gente que está con los derechos humanos. No, es eso, eso. Y se votó en contra. Yo, y se sinceramente, votó en Juan Manuel, contra. Si no hay pero si aquí estamos hablando de aquí estamos hablando de financiación, aquí estamos hablando de Constitución. En España se está hablando de una reforma de la Constitución. Pues podríamos hacerlo bien. ¿Qué más da la el Constitución? Parlamento Europeo, aunque parezca a veces un ente, Me lo parece y lo ves con el tema que puede parecerlo. Vale, perdónanos. El Parlamento, no, si está bien que hayas dicho. El Parlamento Europeo, de ahí nace Europa, y ahí la gente que está ahí. No, Perdona, pero no. Empezó como una Unión Europea de 6 países, en el año 56. Y solo como un mercado claro. económico. No era nada más que Políticamente y ¿de dónde nace la socialmente Unión no Europea hemos que conoces avanzado. tú hoy en día? A mí que repartan dinero, bueno, a mí que repartan dinero. No, a ti lo que te debe preocupar es cómo repartan el dinero, no que repartan el dinero. No convirtamos ¿Cómo esto en una repartan discusión el entre dinero? dos, porque Vale, si no... entonces lo que iba a decir es ¿Es la última ronda? que, ahora no. que Europa, España, con el tema de la financiación, estábamos con el tema de la financiación y yo decía, España, vale, puede ser que haya habido, es verdad que en los últimos años ha habido una disminución de financiación a todos sitios, pero que ha habido una crisis brutal. Y esto que se dice, no, es que el último año hubo 800 millones menos y 700 millones menos el anterior. Oiga, es que hubo que recortar un montón de sitios. Es que no había recursos, no había dinero, literalmente no había. Y en este momento estamos en un proceso de expansión. ¿Por qué ahora mismo se está diciendo, y yo creo que ahí está de acuerdo todo el mundo, que el presupuesto de la Comunidad Canaria de este año es uno de los mejores que ha tenido nunca? ¿Por qué? ¿Porque ha habido más gestión? ¿Porque ha habido algún político que ha peleado más? No nos equivoquemos. Porque hay más recursos, porque se está generando más economía y hay más recursos. El IGIC, la recaudación del IGIC, ¿ustedes han visto en qué niveles está la recaudación del IGIC? Que, por cierto, el gobierno de Canarias sigue reticente, se ha conseguido algo, pero se debería potenciar más la reducción del IGIC. ¿Han visto ustedes cuál es la recaudación del IGIC? ¿Y de la IEM? ¿Por qué es eso? Porque la situación económica es otra y porque están viniendo más recursos. Vale, que había políticos que se muevan más un poquito o menos, pero lo de verdaderamente importante es que es así, Isabel, hay más recursos para todos, los hay en la sociedad y en la economía, y lo hay en el Estado para que vengan para Canarias y pues para otros. Claro que tiene que haber más financiación, y que la financiación del 2009, la financiación autonómica, es de aquella manera, oiga, que el Partido Popular votó en contra. Y que hay que reformarla, sin duda alguna, vamos a ponernos a ello. Pero si solo y exclusivamente decimos que Europa no sirve, que Europa no nos ha dado, que España no nos da, que Europa, que como aquellos, Europa nos roba, ahora ya como no nos roba, Europa nos mata, los catalanes. Oiga, no, vamos a aportar también y vamos a ver de qué forma llegamos a un acuerdo para que esa financiación vuelva a un cauce normal. Desde la noche de los tiempos, desde la más antigua historia, siempre ha sido más fácil destruir que construir. O sea, construir es complicado, destruir es relativamente sencillo. Ahora hay un movimiento, no ahora, si lleva unos años funcionando, un movimiento en contra de Europa, ¿no? Europa tiene muchos defectos y a nadie se le esconde que ha sido incapaz de resolver una serie de cuestiones importantes y yo diré que incluso trascendentales, pero yo no me imagino ahora mismo los últimos 35 años, para no irnos demasiado lejos, los últimos 35 años que han sido los principales de la construcción europea, tal y como la conocemos, han habido 10 de una crisis financiera terrible. Yo no me imagino España, Grecia, Portugal, si no estuviese asociado a lo que conocemos como Europa, si hubiesen resistido, si hubiesen superado esta crisis del 2007.
porque han sido rescatados de alguna manera, de una manera directa o indirecta. Yo sé que aquí el tema de las palabras nos puede llevar a un debate sobre los conceptos, pero en el fondo, al final, estamos protegidos por una superestructura que nos ayuda a salir adelante con todas las dificultades. Pero yo creo que si desapareciera Europa, probablemente, bueno, yo es que no me imagino volver a la peseta, ni me imagino las dificultades tan enormes que podría pasar cualquier gobierno pequeño en un país tan globalizado, en un mundo tan globalizado como este en el que vivimos. Pero bueno, es un debate apasionante y yo soy un ferviente convencido de la necesidad de impulsar, de mejorar, de construir, reconstruir Europa como unidad política. Yo sueño con los Estados Unidos de Europa. Yo también. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo no sé si que me voy demasiado lejos. Me queda un turno. Queda un turno. Unas palabras bonitas para el final. Pero un turno de 2 minutos. Dale. Bueno, pues yo creo que el modelo Para europeo todos ha menos para sido, Pablo. yo creo No, que algo voy que a hacer ha una hecho cosa. avanzar los países europeos, en los que lo conformamos. Y es un club donde todos quieren entrar, por lo tanto por Claro, hacer. algo tiene, ¿eh? Sí, algo como el tiene. agua bendita. Entonces, sí que es verdad que ese modelo social con el que nace la Unión Europea, de solidaridad entre aquellos pueblos que integran la Unión Europea, pues al final se tradujo en que llegó una crisis y había dos Europas de las dos velocidades que hemos hablado, ¿no? Los países PIG, los llamados pobres, los del sur de Europa, Sí, claro. pues iban a una velocidad diferente, ¿no? Sin duda, eso ha hecho Europa gente rica y gente muy pobre en los países más del sur. Por lo tanto, eso es lo que habrá que ir rescatando, desde luego. Pero los fondos de cohesión, los fondos estructurales, los fondos para el desarrollo rural han sido un avance importante, sobre todo para las Canarias, que era una región ultraperiférica y empezó a llegar dinero. ¿Cómo se hayan aprovechado? Ahí podemos discrepar de cómo todo ese dinero que ha llegado de Europa ha servido o no ha servido para desarrollar en la medida de la posibilidad de nuestra tierra. Desde luego, en materia de empleo parece que no, por todos los datos que tenemos y por toda la trayectoria. O para desarrollar una alternativa al modelo económico actual, que no Pero es hay una más que responsabilidad solitario. local ahí, ¿eh? Por eso, a eso me refiero, que tiene que ver con cómo se gestionan esos fondos y quién los gestiona y si son efectivos o no. Eso, porque ha venido muchísimo dinero. Hoy no se concibe nuestra tierra sin las infraestructuras que tenemos, las carreteras, los puentes, todo es dinero europeo. Las políticas de empleo encaminadas a los jóvenes, por ejemplo, son políticas europeas que con dinero y financiación europea, con el sentido de que Europa está envejecida y tenemos que apoyar a los jóvenes que están en desempleo. Sin duda, en España estamos de las cifras más altas del desempleo de toda Europa. Algo tendrá que ver si ha tenido para poder ponerse en igualdad de condiciones que otros países europeos, cómo desarrolla esas políticas desde nuestro país. Pero Europa, desde luego, si todos quieren entrar es por algo. Y Europa nos ha dado crecimiento. Sí que es verdad que Europa con la crisis dejó que algunos países como España, Italia, Portugal, pues la deuda que tenía Alemania la pagasen a través de la prima de riesgo que todos conocimos, aquella famosa prima. Cuando empezó a subir, no sabíamos de qué y a qué y por qué era y por qué de repente nos convertíamos en malos pagadores o que de dudoso cobro, ¿no? Algunos, ¿no? Entonces, a raíz de que los tóxicos que venían de Estados Unidos, pues algunos europeos más espabilados y porque controlan Europa, como Alemania, pues empezaba a lavar sus activos tóxicos a raíz de la prima de riesgo de los demás. Eso también hay que vérselo y hay que dejárselo ver, porque aquí en un momento de crisis todo el mundo dijo, sálvese quien pueda. Y Grecia la dejaron tirada en las puertas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí se gestionó mal. El futuro de Europa, pues no es nada esperanzador porque Inglaterra se ha ido, el famoso Brexit, la desconexión que tendrá en un par de años, veremos cómo influye en el resto de Europa. Y si eso fomenta un caldo de cultivo, alguien decía antes, Arcadio, ¿no? Que está el discurso fobio europeo, ¿no? Que aparece, es decir, eurofobia, bueno, pues seguramente que ese discurso empieza a funcionar para que otros países no quieran o se abandonen. Yo creo que la moneda única europea también a nosotros nos fastidió con la peseta cuando empezamos. Tiene usted un extraño sentido del tiempo.
Bueno, me tocaba a mí, es que yo Habla se me despacio. fallaba. Por cierto, me piden desde la asociación ASBA, que es de los afectados por la zona azul y verde, en los aparcamientos en La Palma, yo soy que afectada el próximo también. 15 de diciembre hay una manifestación que va a salir desde Triana para que, si quieren, los apoyen, ¿no? Don Juan Manuel, a ver cuál es su particular... Ella ha hablado más, pues sea que yo voy a hablar menos. Bien. Venga, Para eso estamos en este lado. nombre de palabra. Nombre de palabra. ¿Ya está? Yo lo que pienso... No, por lo menos. No, yo lo que pienso que es verdad, como dice Arcadio, que es fácil destruir. Porque claro, tú tienes algo que existe y tú simplemente estás en contra y lo destruyes. Eso es lo bueno de la política, ¿vale? Mientras que aquí nos dedicamos a destruir, a que cuando alguien dice algo, a lo mejor hay alguien gobierna y dice una cosa y cuando está en la oposición hace la contraria y le pide al que gobierne lo contrario. Es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las pensiones, que ya sabemos cómo está, que hay mucha gente preocupada porque de 60 y tantos mil millones que había en el 2009, ahora creo que solo llegan 5.000 o 15.000, está la gente preocupada, se están lanzando bulos ahí de que no se va a pagar la extraordinaria o de que se quiere quitar, que si el PP y el PSOE, etcétera y tal, y se está lanzando cosas y tal. Se ha pedido hoy un crédito para eso. Sí, cosa que yo, mira, la gente, a mí con que me paguen, sí, pero hay un crédito, ¿eh? Te lo digo para, vete avisando, que no, que pague el de atrás. Pero por eso lo bueno de la política es esto, tú tienes que adelantarte y construir. Claro, el buen político o los partidos políticos lo que tienen que hacer es construir, no destruir, no aprovechar una estrategia para ver qué hay de lo mío. Por eso este país nunca va a avanzar, o es la famosa frase que usted dijo otra vez que había comentado Bismarck sobre este país, ¿no? Entonces en este país estamos continuamente en ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que este país se destruya. Entonces un partido que mira por una comunidad autónoma nada más y porque nosotros somos los únicos que podemos ser, porque los demás son esto y lo otro, cuando yo no tenga nada que pedir, a ver de qué come. ¿Vale? A ver de qué come, a ver de qué vive, a ver qué tal, ¿no? Entonces, construir es lo importante. Pero claro, construir es muy difícil, porque hay tantas diferencias, hay tantos modelos, pero si alguna vez nos hemos sentado todos los que pensamos de forma diferente, ¿vale? Y podemos decir, oye, por lo menos tenemos que conseguir que ninguna persona quede desatendida. Ya sea con una renta básica, aunque sea una idea, no, la renta básica. Mira, pues vamos a sentarnos y vamos, aunque sea, a estudiar la renta básica universal. Vamos a sentarnos y vamos a hablar de que aquí las personas no se mueran en la calle, o que las personas puedan tener un techo, ¿vale? No digo de regalar, yo nunca he sido de regalar a alguien. Las cosas que se dan del Estado es a cambio de todo el mundo, ¿no? Entonces, construir en torno a una idea común es lo que es. Y después cuando estamos hablando de que, no, porque en Canarias, perdona, eso fue hace 40 años que nosotros estábamos en un país muy atrasado con respecto a Europa, tenemos más de 50, 60 años de retraso como con una dictadura y hemos construido. No me vengas ahora a decir que hemos avanzado. No, es que el tema de Canarias ahora no es lo que hemos hecho y claro que hemos avanzado, ¿no? Si eso no lo quita nadie. Además, no sé ni cuánto se puede valorar si en lo que tienes, en lo que no tenías y ahora tienes y que vives mejor. Bueno, pero es que lo que vivo mejor todavía sigo estando a años luz de cualquier otra comunidad autónoma, ¿sabes? Entonces yo tengo mi dignidad y quiero que en Canarias la renta per cápita esté al nivel de. Yo quiero que la sanidad esté al nivel de. ¿Cómo que hemos mejorado? ¿Esto qué es? Esto es como cuando aparece el fracaso escolar. Sí, seguimos a la cola, pero la verdad es que hemos avanzado. Sí. Ese es el tipo de cosas que me parece populista, raquítico, de una política mediocre. ¿Entiendes? ¿Por qué estoy tan orgulloso de mi bandera, de mi himno, de mis canciones, de mi cultura? Y como persona estoy en la calle y no puedo acceder a las condiciones básicas de cualquier ser humano. ¿Por qué sigo estando a nivel de renta, a nivel de salario? ¿Cómo puede un presidente de gobierno canario decir, le pido a los empresarios que mejoren lo tal? Hay que buscar la manera, y si hay que subir los impuestos, se sube. Canarias rica, y el que se quiera ir, que se vaya, vendrán otros. Aquí no hará falta el 155. El que se quiera ir, que se vaya, porque esto crea mucha riqueza. Y cuando estamos hablando de los jóvenes, lo que tenemos que hacer es, sí, tenemos a jóvenes muy bien preparados, pero se van, porque ahora que estamos apostando por los molinos en el mar, por las energías alternativas, por tal, que lo venimos hablando hace un montón de tiempo, vamos a ver que alguien me diga cuántos ciclos formativos hay para preparar a nuestra gente en la universidad y en los ciclos formativos para que sean nuestros jóvenes los empresarios de esas energías, los que construyan, los que reparen, por ejemplo, las plataformas petrolíferas que vienen aquí. Y no que los canarios seamos los que vayamos a limpiar la plataforma petrolífera, sino que seamos los que reparemos eso, reparemos las Rolls Royce. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos reparar muchos aviones que tienen que ir desde África, las líneas aéreas, hasta París para hacer sus revisiones? ¿Por qué aquí
y no lo he dicho yo, lo leí de una persona que me pareció muy interesante la idea, puede ser que sea descabellada, y lo reparemos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el orgullo del canario tiene que ser siempre el orgullo frente al godo, frente a tal, frente a no sé cuánto, y no es el orgullo de la dignidad de que aquí tenemos una renta per cápita semejante a la del País Vasco, a la de Cataluña o a la que quiera? Y punto. Eso es lo que digo yo. Y ya no hablo, y si ya me das otro minuto, de aquí salta para allá. No, yo no quiero hablar de eso porque estas cosas a mí me envenena, ¿sabes? A mí esto me envenena. El concepto del tiempo. A mí me envenena. No, pero si después me queda un minuto te lo regalo. Está bien, no, ya se Era acabó. la última. ¡Ay, qué pena! Bueno, para todo eso, ¡Qué pena! y para todo eso, lo que hacer es subir los impuestos. Pues yo, sin Yo embargo, no, mira, tú lo no, bajas. pero ya ahora Yo no. Aquí todo es bajar los impuestos. para pero que- todo Se eso, lo advertiente que creara la polémica antes, no en el No, al último final. voto. y para todo eso, además, la hay que doctrina subir los al final. impuestos. Pues yo creo que No. lo que hay que hacer en No, todo es caso es bajar los impuestos. Sí, bajar sí. los impuestos, Y así no que pagamos sean las pensiones ni progresivos, pagan nada. que sean progresivos. Y después fomentamos que bajar haya- los impuestos que búsquese sean usted- progresivos y no, cambiar. No, es que oye, cuando dice Y lo de los cambiar el impuestos, Pero él orgullo. también ha aguantado lo que usted ha dicho. O sea, pero que ahora no mienta. ¿Entiendes? Bueno, yo la verdad Claro. no sabría responder a eso. Claro. En cualquier caso, Yo te respondo en el cuando próximo hablan de lunes, orgullo, Silvio. lo que hace falta es formación, no orgullo. O sea, eso del orgullo canario, ya hace falta, y has hablado del orgullo canario. Aparte de subir los impuestos, el orgullo canario, no, lo que hace falta es formación. Y que venga formación y que seamos capaces de formarnos y tener Es que la capacidad tenemos. para esas plataformas, coger los trabajos técnicos y no la limpieza, como Sí, tú sí, bien sí, dices. seguro Pero que yo eso creo es. eso con el orgullo no se gana con la formación. No has En escuchado todo- nada de lo que he dicho. En todo caso. Venga, sigue. La cuestión, hemos hablado de financiación, hemos hablado de Europa y hemos hablado, por supuesto, de Canarias, de su gobierno. A ver, sobre todo lo que tiene que haber, es evidente que tiene que haber más financiación, más recursos, pero sobre todo lo que tiene que dirigirse es al empleo. Yo creo que de una vez por todas lo que hay que dirigir toda la financiación o todos los recursos que tengamos a generar más empleo y empleo de calidad. Estamos totalmente de acuerdo, con formación y generando las condiciones para que la gente pueda tener un empleo de calidad. Pero eso de haciéndolo subiendo impuestos y con orgullo no lo veo yo. Bien, hay que ver. Te equivocaste. Bueno, yo muy breve, porque ya estamos terminando aquí, ¿no? Yo no quiero polemizar, abrir nuevos debates. Me he quedado un poco chocado con el discurso. Chocado. Sí. Apasionado. Con la doctrina de Betancor. Está bien, me gustó. Por lo menos para ponlo al debatir. principio, coño. Después ya veremos. Yo Hola, primero. A ver, ya lo decían los teóricos de la Grecia clásica, decían aquello, ustedes lo recuerdan, que la política es el arte de lo posible, ¿no? Yo me voy a atrever en dos palabras a establecer una paradoja que yo he visto este fin de semana en la política española, y con esto voy a terminar para que la gente lo piense un poco. A ver, yo me he quedado un poco así extraño. Aquí se está jugando durante todo este año 2017 una pugna, un pulso importante entre el gobierno de España con el gobierno de Cataluña, ¿no? Y ese ha sido el escenario y ese ha sido el pleito. Resultado, ha ganado el gobierno vasco, que no estaba en el partido. Esta es la paradoja de la política, o esta es la, digamos, ¿cómo decirlo? La combinación de muchos factores. Son los más listos. Estaban jugando un partido otros equipos y ellos desde fuera han movido perfectamente sus piezas y han conseguido un cupo que yo, no tenemos tiempo para abrir este asunto, pero desde luego es algo realmente, si no fuera porque me parece injusto, era para quitarse el sombrero. Chapó. Efectivamente. Mire, don Juan Manuel, el próximo día empiezo yo. Y empiezo yo con parte de su discurso hoy aquí, que a mí también me ha impactado. Don Arcadio, don Ignacio, don Manuel, don Isabel, muchas gracias. Nosotros nos vemos el próximo jueves.